Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su presencia y por la oportunidad de compartir con ustedes la trayectoria de un grupo de trabajo que en este momento pues soy la vocera que les puede relatar la historia, porque va a ser un poco de compartir con ustedes la trayectoria de los últimos 9 años que hemos estado abordando el tema de migración. Les cuento que recientemente, en diciembre del año pasado, la Universidad Michoacana inaugura el Centro Nicolaita de Estudios Migratorios con la idea de conjuntar a todos los investigadores de diferentes escuelas y facultades que estábamos haciendo trabajo de investigación. Entonces, en este centro estamos adscritos 19 personas y tengo ahorita la oportunidad de coordinarlo y de presentárselos a ustedes. Un tema central en las investigaciones que hemos hecho con los migrantes, los que se quedan, los que se van, los que regresan, ha estado enfocado en conocer cuáles son sus fortalezas o sus recursos psicológicos, ¿no? O sea, más allá de hablar de las remesas, que ya lo han estudiado sobre todo nuestros compañeros del área de economía, de sociología, desde la psicología, ¿qué podíamos aportar en materia de estudios migratorios? Pues partimos de la idea de trabajar con las familias de los migrantes que se quedaban, ¿no? Que era el grupo de estudio menos conocido y menos estudiado, y pues desde los que se quedan también empezar a conectar más toda esa serie de dinámicas y de interacciones que había con los de aquí, con los de allá, y este ciclo de ida y vuelta. Entonces, pensando en qué trabajar con las familias de los migrantes que se quedan, la idea de conceptualizar la migración como un factor estresante, aunque para algunos de ellos sea parte de su cultura, aunque sea una decisión voluntaria en algunos de los casos, el puro hecho de cambiar la organización familiar porque alguien decide que se va a ir, ¿no? ¿Cómo vas a juntar el dinero? ¿Cómo te vas a organizar en su ausencia? La incertidumbre del tiempo que no sabes de él o de ella mientras llega al otro lugar, si se coloca o no laboralmente, ¿no? ¿Qué pasa con los que se quedaron? ¿Qué pasa con quien extraña y quien está enfrentándose a muchas experiencias distintas? Entonces, no podemos cambiar los sucesos estresantes, pero lo que sí podemos hacer es trabajar con los recursos de las personas para manejar y para vivir esos sucesos estresantes. Entonces, esa es la línea, ¿no? Explorar qué recursos psicológicos se movilizan ante la migración. Consideramos que hay recursos internos, pero que también hay recursos sociales y que hay recursos familiares y que hay recursos institucionales y de sistema de salud. Y bueno, les decía que exploramos este tema de los recursos en quienes se van, en quienes se quedan, en quienes regresan. Esa imagen está en uno de los aeropuertos, me parece que es el de San Francisco, en Estados Unidos, y nos refleja las múltiples experiencias, ¿no? de despedida y de reencuentro que son vitales como seres humanos. Hemos estado escuchando cómo estamos en la región centro-occidente, que es la que tiene mayor tradición migratoria, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, compartimos esa experiencia. Somos expertos en la migración porque venimos practicándola como seres humanos a lo largo de toda la vida, porque es una característica de nuestra raza humana, pero específicamente en esta intensa relación migratoria que tenemos entre México y Estados Unidos, esta área de México pues se ha especializado. ¿Qué les podemos platicar con más detalle? Pues que la migración en Michoacán recientemente está ocupando uno de los primeros lugares, casi siempre estábamos en tercero, cuarto. Sin embargo, en términos de la proporción de los michoacanos que nacieron en Michoacán, que están en Estados Unidos, ahí sí tenemos uno de los primeros lugares, ¿no? De cada michoacano vivo el día de hoy, tenemos uno en Estados Unidos y uno en Michoacán, ¿no? Es una relación del 50%, ¿no? Con todas las limitaciones que pueden tener nuestros estadísticos, ¿no? Pero de ese tamaño es la dimensión del fenómeno. Por eso, en términos estatales, se considera Michoacán
o al menos está promoviendo la concientización de que somos un estado binacional, que no podemos pensar en beneficiar a nuestra población solo la que está en México, sino que estamos todo el tiempo interconectados. Otro elemento interesante de la vivencia de la migración en Michoacán es que es el estado que recibe más remesas a nivel nacional. Y cuando las pensamos desde la parte psicológica, las remesas tienen un vínculo con el otro. O sea, implica que me acuerdo de ti, que me preocupo por ti, que estoy todavía presente, aunque sea mandándote dinero. Y entonces, bueno, pues con frecuencia menciono que serán muy amorosos en Michoacán, ¿no? En este asunto de estar al pendiente con el envío del dinero. Este es el mapa de Michoacán. Lo que está de color más intenso son los municipios con más alta intensidad migratoria. Hay 113 municipios en el estado, 86 tienen intensidad migratoria alta o muy alta. Y como ven, toda la que es la zona fronteriza con Jalisco y con Guanajuato es donde hay más intensidad migratoria. Tenemos otro tipo de migración que es más en el orden de la migración interna, que está en la zona pues de Tierra Caliente, Michoacán, o en la zona en donde hay mayores índices de violencia que han hecho que se mueva a la población a lugares que les representen más tranquilidad. Mucha de esta migración también ha sido a Estados Unidos. En este otro mapa podemos observar los estados de la Unión Americana a donde se van más los michoacanos. Predomina principalmente California, le sigue Illinois, también Texas, Nuevo México y en menor proporción Arizona y Florida, aunque estamos dispersos en toda la Unión Americana. Tenemos estos ciclos migratorios en donde todo un pueblito se va a un pueblito norteamericano y les llamamos comunidades espejo. Entonces, casi todas están en estos estados, pero sí vamos a encontrar a todo áporo en Leipzig. ¿Qué pasa con los procesos psicológicos asociados con la migración? Pues son procesos distintos en quienes se van y en quienes se quedan. El que se va, a pesar del riesgo que enfrenta en el camino, está con la fortuna de vivir muchos aprendizajes nuevos, ¿no? Está conociendo otro lugar, otros paisajes, otras personas, otra forma de conducirse en la calle, de relacionarse con amistades, de conseguir trabajo, está aprendiendo otro idioma, ¿no? También vive, junto con todos estos aprendizajes, una serie de procesos de adaptación al nuevo clima, a la nueva forma de vivir, de organizarse en el aseo del hogar, por ejemplo. Quien nunca hacía nada en su casa, de repente está en un departamento compartiendo quehaceres con otros varones en general, que se están repartiendo el cocinar, limpiar y hacer muchas cosas que no hacían en su casa, ¿no? También el migrar está asociado con dejar principalmente a tus seres queridos, pero también dejas el estatus social que tenías en tu pueblo, ¿no? O sea, quizá ahí era la señora fulanita, ¿no? Y en el otro lugar, pues, apenas si alguien sabe mi nombre, ¿no? Mucho más dramático es cuando eras el presidente municipal, ¿no? Que tenías incluso un cargo de poder en el pueblo y en el otro lugar, pues, estás trabajando de mesero o en la construcción. La otra forma de conceptualizarlo, pues, es, como les decía, como un suceso estresante que su vivencia, pues, acelera una serie de emociones, ¿no? Que pudieran estar asociadas con ansiedad, con depresión o por lo menos con periodo de ajuste y desequilibrio mientras se vuelve a reequilibrar el sistema. Esto que les platico, les decía que es diferente en quienes se van y en quienes se quedan. Quienes se quedan también viven el duelo de la ausencia, viven la sobrecarga, viven el otro cachito de duelo de que se fue mi papá y también perdí un cacho de mi mamá porque ahora está trabajando doble o está con mayores problemas de salud o con un trato diferente al que tenía antes.
y pues no hay tantos aprendizajes en quienes se quedan, ¿no? Depende mucho de qué tanto el que se va se mantiene en comunicación y comparte la vivencia, pero en muchísimas dinámicas familiares hay mucho silencio en torno a lo que uno vive y a lo que otro vive. Hay un fenómeno que se viene estudiando cada vez con más fuerza, que son la transnacionalidad, y que implica esa conexión que hay entre la comunidad del extranjero y la comunidad en México o en cualquier parte del mundo, en donde sí compartes y sí estás al pendiente y lo que pasa en un lado pasa en el otro. Y entonces en muchas poblaciones mexicanas tenemos el festejo del Día de la Candelaria aquí y allá, tenemos la fiesta del pueblo aquí y allá, ¿no? El cumpleaños o el velorio con un teléfono celular en donde estamos viendo todo lo que está ocurriendo, ¿no? En las fiestas, les digo, y en las alegrías y en las tristezas. Achotegui, que es un psiquiatra español, habla de los duelos del migrante y los clasifica en 7 grandes rubros, ¿no? El perder la familia y los seres queridos. No los perdemos, pero los dejamos de ver, ¿no? Igual ya llamamos por teléfono, pero no es lo mismo que nos den un abrazo, que podamos estar con ellos cerca. En muchos de los casos hay un duelo por la pérdida de la lengua, en otros por la cultura, con todas las implicaciones de la cultura, ¿no? Tu comida, la forma de vestir, a lo que jugabas, a qué socializabas con los demás, tu tierra, ¿no? Del paisaje verde que estamos observando aquí en Guanajuato, a quizá irte a otro tipo de verde que solo 3 meses del año está completamente florido y otras partes del año está bajo la nieve, ¿no? Del estatus social, que ya les había platicado, de tener un lugar en tu comunidad, a hacerte de un lugar en la comunidad nueva, la falta de tu grupo de amigos, de aquellos con quienes creciste, con quienes jugabas o con quienes te divertías. Y también lo que todo el mundo sabemos es migrar, sobre todo sin documentos, implica una serie de riesgos a tu integridad física. Hay muchos mexicanos que migran con documentos, que migran con pasaporte y que tienen un permiso temporal para quedarse en Estados Unidos y que finalmente pasa el tiempo, se quedan, pasan a tornarse como indocumentados, sobre todo por no tener el permiso laboral. Pero bueno, pues muchos más tienen esta tradición de cruzar por el río, cruzar por el cerro, ¿no? Y pues ya nos platicaba la doctora Patricia cómo cada vez la migración va disminuyendo porque hay mayor conciencia de los riesgos y porque hay menor oferta de empleo en Estados Unidos y mayor discriminación y mayor persecución. Entonces, este tema ya es parte de la cultura reciente, todo el mundo sabemos que ahora no es tan fácil y que hay que pensarlo un poco más. Les pongo aquí imágenes de estos cambios, ¿no? Imaginen que mudarse de una ciudad grande mexicana a una ciudad grande americana implica cambios, pero ahora imagínense mudarse de un ranchito a Chicago, ¿no? Entonces todo lo que tienes que integrar de vivencias, de desplazamiento, de transporte público, de convivencia con la gente, de forma de relacionarte, pues son aprendizajes múltiples. Aquí les pongo para compartirles las escenas. Esa es la Feria del Pueblo de Áporo, Michoacán. Allá tenemos imágenes de Houston, de Chicago y de la Plaza de Morelia. Todas son bellas, pero son bellezas distintas, ¿no? Y son parte de contextos socioculturales diferentes. Ahora, ¿qué se sabe? ¿Qué está estudiado en relación a la salud mental y su fortalecimiento, su deterioro en relación con la migración? Pues tenemos ya múltiples investigaciones que hablan de una serie de efectos en la salud mental asociados con la migración, como serían trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, como depresión en sus diferentes modalidades, o sea, leve, moderada, depresión mayor. Adicciones, hay muchísimo consumo de alcohol asociado con la migración, alcohol y otras sustancias, sobre todo en los varones que se van. Lo que es común
en muchas de las vivencias de la migración es por lo menos tener un trastorno de estrés postraumático o un trastorno de adaptación, que estaría asociado justo con las dificultades en esa área. Ahora, Achótegui describe algo muy interesante. Él propone que existe el llamado síndrome de Ulises y tiene que ver con un cuadro clínico que se parece a una depresión mayor, en donde hay una tristeza profunda, falta de quererse mover, llanto frecuente, estado de ánimo alterado en general, pero así como Ulises cuando regresa y se reencuentra con Penélope después de 15 años, mejora y todos los síntomas desaparecen, lo que Achótegui propone es que algunos cuadros severos de salud mental que pudieran tener nuestros migrantes posiblemente se quiten en cuanto se reencuentren con su gente. Pero si nos ponemos en el contexto actual, en donde si regresas a ver a tu gente para que te regreses a Estados Unidos es muy difícil, porque cada vez el muro está más restringido, la gente está optando por ya no regresar. Y entonces está intentando o jalar a toda la familia allá o organizarse para el retorno, ¿no? Pero bueno, la aportación de este trastorno es muy interesante para poder hacer diagnóstico diferencial entre si lo que le pasa a la gente tiene que ver con un trastorno del estado de ánimo asociado con muchas otras cosas o es una reacción directamente asociada con el hecho de ser migrante. Lo enfatizo porque estamos tan acostumbrados a la migración que ni la preguntamos en las historias clínicas, ni verificamos si parte de las respuestas que pueda tener la gente de dolor, de angustia, de inadaptación, pudieran estar asociadas con este fenómeno. Ahora, Gustavo López Castro, en el trabajo con mujeres de una comunidad rural, les platicaba del síndrome de Ulises y sus participantes del grupo le dijeron, oiga doctor, nosotros somos como Penélope, ¿no? Esta mujer, la esposa de Ulises, la que destejía todas las noches para que los pretendientes dejaran de molestarla y poder esperar a su anhelado Ulises en su retorno. Ellas le decían, entonces nosotros somos como Penélopes, pero somos Penélopes de rancho, ¿no? Y pues quizá un gran grupo de mujeres siguen esperando a los maridos, aunque se enteren pues de que tienen otra pareja o de que es altamente poco probable que retornen, pero también es cierto que hay mujeres que reciben el dinero que les envía el esposo y se lo gastan con otro, ¿no? Me decía justo una persona del enlace de la Secretaría del Migrante, me decía, es que tienen que hablar de que eso también pasa, ¿no? Porque también ellos cuando regresan sufren y ven que pues que lo que creían que era una buena mujer, pues no es lo que les tocó, ¿no? Entonces también vemos que algunos problemas psicosomáticos, motivos de consulta frecuente en los centros de salud, incluso de hospitalización, como cuadros de diabetes alterados, como problemas de hipertensión, como dolores de cabeza frecuentes, dolores musculares, también disminuyen cuando los migrantes retornan. Aparecen otros problemas, ¿no? Aparece ahora el que ya regresó mi anhelo y ahora cómo convivo con él, ¿no? O cómo le hacemos en esta dinámica familiar si mis hijos ya no saben qué hacer con este papá. Les pongo aquí una imagen de el reencuentro de una familia, ¿no? Se están reuniendo la hija que emigró mucho tiempo atrás, los papás que se los llevó a que la visitaran y la hermana que coincidió con ellos en ese momento. Y aprovecho esta imagen para compartir con ustedes el perfil típico de quienes se van, al menos en Michoacán. Tradicionalmente se van varones en la transición, cuando terminan secundaria o cuando terminan prepa. O sea que cuando ya esperas el siguiente ciclo escolar vas a descubrir quiénes siguieron, ¿no? De los jóvenes de tu comunidad. Se van solo personas que creen que sí la van a hacer, es decir, con autoeficacia alta. Personas que tienen una red de apoyo, que tienen alguien que los espere por allá. Personas que tienen
la tradición en su medio sociocultural de migrar, o sea, es lo normal, lo esperado. Y si además quien está allá es tu papá, tu mamá o tu hermano, pues con mayor fuerza y mayor posibilidades que te vayas, dispuestos a trabajar duro y con deseo de superación. Entonces, cuando me preguntan cuál es la imagen del migrante que usted tiene, en general es gente valiente, es gente trabajadora, es gente que tiene el deseo de abrirse oportunidades en la vida de esa manera. ¿Y por qué le aparece esa posibilidad en su mundo de alternativas? Pues porque es parte de lo que en su entorno sociocultural están habituados a que ocurra. Y bueno, también hay muchos elementos que relacionan al migrante con mayor estatus, ¿no? Por ejemplo, regresan con mejor ropa, con una troca o una camioneta grandota, ¿no? Pudiéndole comprar cosas a sus hijos que quizá no les compren si se hubieran quedado en este lugar. Este perfil es el que era el perfil típico. Por supuesto que creo que ahora, aun y cuando tengan estas características, está disminuido el número de personas que migran. Entonces, la pregunta que generó muchas de estas investigaciones tiene que ver con ¿y qué podemos hacer con los que se quedan? ¿No? ¿Qué les podemos ofrecer? No se trata solo de hacer un diagnóstico, sino de apoyarles en algo. Entonces, partimos de un trabajo comunitario en el municipio más recóndito de Michoacán, se llama Áporo. Es un pueblo que está muy cercano a la zona donde habita la mariposa monarca, o sea, está rodeado de pinos, ese es su kiosco, y nos permitieron trabajar con un grupo de integrantes de la comunidad, predominantemente mujeres adultas, pero también había adolescentes y habían 2 varones. Les propusimos hacer un taller con 8 sesiones en cuanto a contenido, pero no fueron 8 visitas, sino las redujimos en sesiones de 2 temas por visita. Y nosotros queríamos hacer un taller que fuera útil y benéfico para ellos y necesitábamos probarlo. Entonces era la primera experiencia comunitaria, piloto, para validar los contenidos del taller. Los temas que queríamos trabajar están vinculados con migración y salud, la parte de procesos psicológicos y socioculturales asociados con la migración, o sea, que sepan, ¿no? Que tengan conocimientos básicos de la migración y de lo que le pasa a los individuos con este fenómeno. También el tema de la crianza de los niños, cómo se crían diferente en Estados Unidos y en México en función a la cultura que rodea a los niños y a las opciones que hay en la escuela. Por ejemplo, en nuestro taller dábamos tips o recomendaciones de aprovechar los centros comunitarios, de cómo el servicio de salud de los médicos en las escuelas no pregunta si el niño tiene papeles o no tiene papeles, que es una forma de que la familia tuviera acceso, cómo aprovechar los consulados también para tener mayor acceso de contactos, de opciones de servicios de salud, porque la salud es un tema muy importante. Ustedes saben que allá toda salud está asociada con un servicio privado, se contratan seguros, y si eres indocumentado, difícilmente tienes acceso a un seguro, y además el buscar servicios de salud te puede poner en riesgo, o al menos puedes pensar que es una forma de que te detecten y que te deporten. Entonces es un tema bastante complicado. También para la parte emocional trabajamos una sesión sobre cómo manejamos los cambios, que justo tocaría los sucesos estresantes y las respuestas emocionales a ellos. Trabajamos otra sobre cómo identificar tus recursos psicológicos y fortalecerlos. También otra más sobre la parte transcultural, ¿no? Todo esto que tenemos, que la frontera no lo detiene, ¿no? Nuestros derechos humanos, el tema de la participación ciudadana, el tema de las habilidades que traspasan fronteras. Otro tema era prevención de violencia. Nosotros antes de empezar el taller empezábamos a compartirlo en foros académicos y justo como parte de las recomendaciones de uno de los foros era incluyan violencia, ¿no? Ahora sí que su propuesta todavía no tiene el tema y es
importante que lo aborden, ¿no? La violencia en el tránsito, la violencia que vivían en México antes de irse, la que está ocurriendo también del otro lado. Para toda la parte social, sabemos que un factor protector es que tengas un grupo de gente que te apoye en situaciones adversas, entonces trabajamos el tema de redes de apoyo y problemas de salud de los migrantes, en realidad son de los mexicanos, porque son exactamente los mismos problemas de salud más frecuentes de este lado de la frontera que del otro, pero la forma de atenderlos y de acudir al médico y de buscar soluciones pues es distinta. A lo largo de estas sesiones nosotros fuimos acompañados siempre de un equipo que videograbó las sesiones, transcribimos todos los comentarios de los participantes y fuimos haciendo una serie de análisis en torno a qué había quedado claro, qué no había quedado claro, de qué nos hablaban los participantes. Fue así como pudimos identificar las principales emociones asociadas con sus relatos en torno a la migración. Entonces, como verán, la que predomina más frecuentemente en sus narraciones es la tristeza, también el temor o el miedo. Hay mucho enojo, ¿no? Pues porque se va y no está conmigo, porque me dejó, porque no regresa, ¿no? No lo dicen tanto, pero también en algunos casos es porque no me manda, ¿no? Y en otros casos, por ejemplo, cuando quien migra es tu hermano o hermana, es pues yo, ¿en qué me beneficio que se vaya? ¿No? A mí ni dinero me llega, ¿no? Y perdí pues a mi compañera de juegos con quien convivía todo el tiempo. También tenemos dolor, desesperación, añoranza, abandono, orgullo. Aquí pongo el alto. ¿Ven cómo se entremezclan emociones positivas y negativas? Pero el tono general es bastante negativo, ¿no? Tenemos orgullo, satisfacción, esperanza y alegría como emociones positivas, y también dentro del mismo tono negativo aparece extrañeza, soledad, desilusión. Me regreso a inspirarlos con el kiosco de Áporo para contarles parte de los descubrimientos del trabajo comunitario. Pues nosotros queríamos probar nuestra intervención y aplicamos instrumentos para evaluar los recursos psicológicos y las redes sociales de nuestras participantes al inicio de la investigación. También evaluamos sintomatología depresiva y luego pasábamos de una sesión a otra y nos dábamos cuenta que a la siguiente sesión seguíamos teniendo 8 participantes, pero ahora eran otros, ¿no? Ya no eran los mismos de la primera sesión. Y a la siguiente sesión pues teníamos 15, pues maravilloso. Y a la siguiente 24 o hasta 30. Se derrumbó el cerro de Angangueo y entonces Áporo se convirtió en un centro de atención a damnificados y nuestro taller pues también se convirtió en un espacio de recepción a damnificados, que fue muy bonito. Pero con esto les cuento que el trabajo comunitario es profundamente inesperado. O sea, no puedes tener los controles que puedes tener en un trabajo pues más, con menos cambios que lo que ocurre en una comunidad, ¿no? O sea, de repente hubo fiesta del pueblo o llegó el marido a otra hora y pues necesitaban cambiar el horario del taller porque ya no se acomodaba con la dinámica del trabajo doméstico. Me faltó contarles que también los pueblos pareciera que tienen su personalidad, ¿no? Ellos hablaban de que cuando los migrantes se van, Áporo se queda triste, como si estuviera muerto, ¿no? Pero reviven diciembre y reviven las ferias del pueblo en donde viajan de Estados Unidos nuevamente a festejar junto con los que habitan ahí. Entonces, como parte de la experiencia, reacomodamos las sesiones, las ajustamos y nos llevamos el proyecto para trabajarlo en un ambiente más controlado, que fue dentro de las aulas con nuestros estudiantes universitarios. Habíamos hecho un sondeo previo para explorar sus recursos psicológicos y su sintomatología depresiva y habíamos encontrado que los hijos y hermanos de familiares migrantes tenían niveles de depresión más altos, significativamente más altos que los chicos que no tenían la experiencia de migración, ¿no? Entonces, esto nos dio elementos para justificar
el llevarnos el taller y poder quitarnos la espinita de hacer un estudio con mayores controles. Bueno, acá les pongo ejemplos de chicos de secundaria y de estudiantes universitarios que colaboraron con nosotros en la intervención, y hago énfasis en lo que les decía. Si ya el joven llegó a la universidad, venció todos los riesgos y tentaciones previos de suspender sus estudios para migrar. Entonces estábamos trabajando ya con un grupo protegido por muchas circunstancias de vida, entre ellas, y lo vamos a ver más adelante, porque muchos de ellos tienen familiares migrantes que les estuvieron enviando dinero para apoyarlos a continuar sus estudios. Entonces la intervención que hicimos fue un diseño cuasi experimental. Tuvimos 3 grupos, en el 1 y en el 2 hicimos intervención, el tercer grupo era un grupo control, eran estudiantes que tomaban materias optativas dentro de la universidad, y la materia optativa que eligieron fue la de problemas psicosociales de la migración. Entonces había 2 secciones que se inscribieron en este grupo, 2 de las investigadoras en el proyecto impartimos el curso durante ese semestre, y el tercer grupo era otra optativa que no tenía que ver con la migración. Entonces hicimos evaluación inicial, carta de consentimiento informado, solicitamos su autorización a videograbar todas las sesiones. Van a ver que tenemos fase A y fase B de intervención. Dimos exactamente el mismo taller, las 8 sesiones que les comentamos, pero lo que probamos en esta investigación fue cómo le llega mejor el mensaje a la gente. Si hacemos exposiciones con mucha interacción, o si justo no proyectamos nada y lo que generamos son espacios de conversación y de discusión sobre los temas. Es decir, vemos prevención de la violencia de manera expositiva o vemos prevención de la violencia explorándola, platicando, generando discusión en el grupo. En el grupo 1 empezamos con la exposición, 8 sesiones, luego se hizo evaluación y posteriormente fue la discusión grupal. El grupo 2 tuvo exactamente la secuencia inversa y todos los grupos tuvieron evaluación final y 6 meses después un seguimiento para conocer el impacto de la intervención. Nuestras escalas o instrumentos de medición fueron las escalas de recursos afectivos, cognitivos, sociales, otra que explora recursos familiares y una escala de sintomatología depresiva, la del CESD. Todas tenían niveles de confiabilidad aceptables. Para ser aceptable es arriba de 0.75, ¿no? Y ninguna es igual a 1, ¿no? Entonces de 0.75 a 0.99 pues en general son rangos aceptables. Cada una de las escalas a su vez tenía diferentes áreas de evaluación o de medición y bueno, pues aquí están los autores de las escalas. Estos fueron nuestros instrumentos para recolectar datos de manera cuantitativa, pero para la parte cualitativa utilizamos las videograbaciones de las sesiones. A todos los estudiantes les pedimos responder un cuestionario que eran preguntas guía de un diario de campo. O sea, ellos tenían al término de cada sesión que hacer sus reflexiones guiadas por este cuestionario y nosotros las recibíamos vía correo electrónico y las retroalimentábamos. Retroalimentar es para que sientas que alguien abrió tu diario y comentó algo al respecto, ¿no? No se calificaban en términos numéricos, pero sí detectábamos, oye, tu diario de campo está igualito al de Alejandro, ¿no? Traten de no copiarlo y de hacerlo ustedes directamente. Que también hicimos un cuestionario abierto sobre sus conocimientos en torno a la migración y a la salud y otro cuestionario ya específico sobre experiencias de migración en su familia. Las preguntas de esta investigación estaban muy centradas en la efectividad de la intervención en términos de sus componentes, o sea, qué funcionaba más, una secuencia, la otra, las dos juntas, y si la intervención tenía impacto
en los recursos psicológicos y en la sintomatología depresiva. Aquí, bueno, vienen con letras muy pequeñas, pero sumamos a los dos grupos que recibieron la intervención versus el que no recibió la intervención, y en la última columna aparece todo lo que sí tuvo diferencias estadísticamente significativas después de la intervención. Entonces estamos viendo que la intervención modificó los puntajes en autocontrol, en manejo de la tristeza, en manejo del enojo, en recuperación del equilibrio, en reflexión ante los problemas, en autorreproches, en redes de apoyo y en el ámbito familiar, en expresión. En muy poquitas escalas no hubo diferencias significativas, no las hubo en creencias religiosas, y que bueno, porque la intervención no tocó el tema, y lamentablemente no hubo en capacidad para pedir ayuda, porque para nosotros es una dimensión muy importante de trabajo, y en el ámbito familiar no en unión y apoyo y tampoco en dificultades. Aquí les pongo un ejemplo de los cambios observados en materia de amplitud de conocimiento en torno al tema. Por ejemplo, cuando se les preguntaron las consecuencias de la migración al inicio de la intervención, pues la cantidad de palabras que dieron fue, ni las tenemos que leer, es mucho menos que la posibilidad de describir el fenómeno después de la intervención, ¿no? ¿Qué nos cuentan? Ya en sus palabras. Dicen, por ahora, al saber más sobre la ciudadanía y la cultura me ha hecho cambiar de pensamiento, ya que me he dado cuenta que mi pensamiento era muy mediocre, ya que estaba esperando el cambio en nuestro país, pero sin aportar nada para este cambio. Y pues qué mejor para lograr esto que empezar por uno mismo, como empezar a votar y a preocuparnos también por el prójimo, ¿no? Este es un comentario en relación a la sesión de habilidades transculturales y participación ciudadana. Al paso del tiempo, en el seguimiento, me estoy dando cuenta que no les traje las gráficas de sintomatología depresiva, pero nuestros dos grupos disminuyeron la sintomatología depresiva después de la intervención. Ahora, al paso del tiempo, volvimos a localizar a los participantes, les dimos las mismas escalas de sintomatología depresiva y también escalas para evaluar el impacto de la intervención y las estrategias didácticas de la intervención, y también hicimos dos grupos focales, uno en turno matutino y vespertino, para conocer más la parte experiencial. ¿Qué encontramos? Pues retroalimentación sobre aquello que les había sido más útil. Por ejemplo, tenemos que lo que puntuaron como más grato para ellos fueron las reflexiones grupales, las preguntas y respuestas entre docente y estudiante, la discusión, el que les pedimos como trabajo final de la materia elaborar material didáctico, juegos con temas migratorios, la exposición del docente, el escuchar las experiencias de vida, y bueno, así tenemos de mayor puntaje a menor puntaje organizadas las diferentes estrategias didácticas. ¿Qué nos dicen? ¿Para qué les sirvió el taller? Comentan, me di cuenta de lo que sienten los migrantes y lo que tienen que enfrentar, me abrió los ojos y me hizo reflexionar, valoré los cambios en el comportamiento de mis hermanos a partir de la migración, porque cada uno tuvo su motivo y no es fácil migrar. Es decir, la gran mayoría de nuestros estudiantes tenían la experiencia de tener algún familiar migrante, sabían lo que era la migración desde la vivencia en casa, pero no habían reflexionado al respecto, ni habían comprendido todo lo que viven los que se van y lo que también están viviendo los que se quedan, y los retos que tenemos tanto en materia de salud pública como las diferentes disciplinas ante el tema de la migración, porque no es un tema propio de una área o de otra, es justo un tema transversal. ¿Qué recomendaron? Que era justo nuestra pregunta central, que se hiciera combinación, ¿no? Que preferían tanto la discusión grupal como la exposición combinada, y que no se diera la intervención doble, ¿no? Porque fueron las mismas 8 sesiones de una forma y las mismas 8 sesiones de otra.
Toda esta experiencia se plasmó en un libro que es justo un manual de aplicación de la intervención, que la finalidad que tuvo desde que lo visualizamos, que pudiera ya quedar para la gente, para que lo replique, para que lo adapte, para que lo modifique en función de sus necesidades, ¿no? Pero justo el que salga de la academia y que se quede en la población. Es un libro de muy bajo costo. Y acompañando a este libro hicimos unas fotonovelas, ¿no? Se llaman Relatos de Migración, y entonces hay una fotonovela para cada uno de los temas del libro. Se publicó en sus ejemplares que ya se agotaron, pero está en esa página de internet que lo pueden bajar de manera gratuita, sesión por sesión, ¿no? Es www.intervenciones.psicología.mich.mx. Y ahí vienen ejemplos de las fotonovelas, ¿no? Nuestra obra creativa fue hacer los guiones y bueno, pues ya después conseguimos a los artistas que los representaran, ¿no? Luego seguimos trabajando a través de un proyecto de fondos mixtos con la vivencia de las mujeres que se quedan, madres, esposas, hijas, hermanas, abuelas, ¿no? O sea, cómo viven la migración, qué de lo que viven es para ellas un suceso estresante, qué no lo es, y también qué tan diferente se vive la experiencia si eres una mujer que se quedó en una comunidad rural, si se quedó en una ciudad más grande, si eres de las que se fueron allá, pero todo el tiempo anhela con que quiere regresar, o eres de las que se fue y ya decidió quedarse, ¿no? Entonces, voy a relatarles algunos de los descubrimientos en ese proyecto. Esta imagen representa la idea que tenemos del mundo emocional, ¿no? Igual, pues rostros vemos, corazones no sabemos, ¿no? O sea, en quién estamos pensando, con quién estamos conectado y vinculado, pues ahora sí que eso no te lo da un estatus civil, ¿no? Esto te lo da el vínculo que tienes con el otro, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que las señoras dicen que extrañan más a los hijos que al marido, eso sí, ¿no? Pero sí hay quien está añorando el retorno de su pareja todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí, en este trabajo, nuestro objetivo es describir las experiencias de las mujeres en torno a la migración, ¿no? ¿Qué pasa con las que se quedan, las que se van, las que regresan, las que se fueron y nunca más han regresado? Entonces es un trabajo cualitativo con 26 mujeres de Michoacán, 4 eran de una comunidad pegada a Morelia, pero que sí es semiurbana, que es Jesús del Monte, 12 mujeres de un ranchito pequeñito en Tarímbaro, también cercano a Morelia, pero es una comunidad muy pequeña. En California hicimos un grupo focal con 8 mujeres dedicadas al trabajo agrícola que viven en Merced, California, y incluimos historias de vida y autobiografía de mujeres profesionistas, una que se fue a estudiar allá y otra que de allá se vino a estudiar a México. Las técnicas fueron grupos focales, entrevistas y autobiografía, y aunque la muestra fue pequeña, de todas formas aprovechamos para aplicarles el mismo instrumento de sintomatología depresiva para observar cómo estaban las mujeres de allá y las de acá. Aquí viene ejemplos de la escala. Justo explora cuántos días de las últimas 2 semanas te sentiste de esa manera. Y les puedo compartir que entre las principales preocupaciones pues está la de pareja, ¿no? Que el marido no se encuentre con otra mujer, ¿no? Que permanezca el vínculo, que te mande dinero, que tú hagas un buen trabajo en el cuidado de los hijos, que puedas administrar ese dinero que te manda, ¿no? La gran preocupación de que cuando se vayan pues se pierdan los lazos, el reto y la responsabilidad de educar a los hijos solas, sin compañero, ¿no? Esta parte más íntima, ¿no? El querer estar cerca de tu familiar ausente, el que no se te enfermen o qué vas a hacer cuando los hijos se enferman. Cosas tan dramáticas como tener con qué comer y con qué los hijos vayan a la escuela. La parte ya del retorno, ¿no? El que te lleves bien ahora que regrese, y el tema del desempleo tanto allá como acá.
Hubo épocas en que se está reportando cómo las familias de México tuvieron que enviarles dinero a sus familiares en Estados Unidos por dificultades en encontrar empleo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las que se fueron, ¿no? Ellas hablan de que encontraron mayores oportunidades para mujeres que no tenían escolaridad, o sea, podían tener empleos con mayor remuneración, las dificultades en el idioma, donde los hijos se convertían en quienes hablaban, en los expertos, y las trataban de menos, y esa dificultad justo en el rol como mamás de hijos expertos. Y pues sí, ganas más dinero, pero trabajas más horas, mucho encierro en los hijos con la preocupación de que no se incorporen en pandillas. Ahora, cuando evaluamos los síntomas depresivos de las mujeres que se quedaron y los contrastamos con las que están en Estados Unidos, en azul están las que están en Estados Unidos. Entonces podemos ver que la gran mayoría de los síntomas depresivos están con mayor intensidad presentes en las comunidades en México. Pero vean esto, que es para mí uno de los descubrimientos interesantes. A ver, culpa excesiva, más en México. Está verde y rojo, México; azul, Estados Unidos. Más fatiga, México. Más problemas con el sueño, México. Más ideación suicida, baja, pero más en México. Actividad retardada, más en México. Pero bienestar, más en México, ¿no? En este asunto tenemos más síntomas, más preocupación, pero vemos la vida quizá con una perspectiva más positiva. Esto es un dato muy interesante que lo vamos encontrando en una y en otra vez. No es un perfil típico, pero sí es un perfil de las mexicanas michoacanas que están en este estudio. Yo ya estoy a punto de cerrar, pero les comparto otra investigación en esta misma línea, pero ahora con adolescentes de todo el estado de Michoacán, 50 estudiantes de cada una de las 10 regiones. Les aplicamos las mismas escalas. Este dato es interesantísimo para tenerlo en cifras. ¿Cuántos no tienen familiares migrantes? El 15%. O sea que estamos hablando de que el 85% de nuestros chicos tienen familiares migrantes, ¿no? En azul son aquellos que pertenecen a la familia nuclear y en rojo los que pertenecen a la familia extensa. Les medimos su sintomatología depresiva. Con problemas fuertes hay un 9.2% de la población, que es un tema de salud pública que hay que atender, toda la parte de atención al estado emocional de nuestros jóvenes. Como lo hicimos con compañeros de la Ciudad de México, pues están peor los de la Ciudad de México que los de Michoacán, pero tampoco es ningún alivio, ¿no? Hay que hacer intervención con ellos. Y aquí les presentamos contrastes de los chicos que tienen familiares migrantes a diferencia de los que no tienen familiares migrantes. Vemos cómo en rojo están los que tienen familiares migrantes y todos los síntomas están más altos en ellos, ¿no? Ideación suicida, aislamiento, culpa, anedonia, disforia y el total de los síntomas evaluados por la prueba. Cuando queremos explorar el perfil de los chicos que están deprimidos, ¿qué nos puede explicar de todas las variables estudiadas la sintomatología depresiva? A través de un análisis de regresión múltiple, encontramos que aquellos que tienen dificultades en el manejo de la tristeza, dificultades en el manejo del autocontrol, problemas de expresión en su familia, dificultades en el manejo del enojo, que además son mujeres y su madre migró y que tienen dificultades para buscar ayuda, hay un 43% de posibilidades de que tengan un cuadro de sintomatología depresiva, ¿no? Ahora, hemos trabajado con niños también, ¿no? ¿Qué aprendemos con ellos? Pues la mezcla de las emociones de tristeza, alegría, enojo y miedo en relación a que sus papás se van. Pero algo muy sorprendente en el trabajo con niños es que cuando evaluamos sus recursos psicológicos y su ambiente familiar están mucho mejor que los adolescentes y mucho mejor que los adultos. Y creemos que aquí es un trabajo que está haciendo la familia de proteger a sus pequeños, pero también creemos que tiene que ver con que
los niños todavía creen que sus papás van a regresar. Ya cuando eres adolescente ya verificaste varios años que no es cierto, que no están retornando, ¿no? Este es justo el esquema. A mayor nivel de bienestar es en el grupo de niños. Abajo les pongo cada uno de los estudios en donde medimos los puntajes en bienestar. Los niños pues puntúan más alto, los adolescentes intermedio y nuestros jóvenes universitarios ya no les creen, ¿no? ¿Qué estamos encontrando con los niños? Que ante la adversidad se fortalecen los recursos psicológicos, pero al paso del tiempo se van desgastando, si no existe ese retorno. Y bueno, pues como recomendación y como cierre ya en esta parte emotiva, es importante que si ustedes conocen a personas que están a punto de emigrar, les recuerden la importancia de expresar en la familia esta decisión, de compartirla, de preparar a los diferentes integrantes, sobre todo a los niños. La experiencia de los niños es que casi los tratan como maleta, ¿no? Es, vente, vámonos, ¿no? Pero no se les avisa, no se les prepara, no se les ayuda a poner palabras con la experiencia. Y si de repente se te fue un papá, pues la angustia permanente es, ¿y si se va el otro? ¿Y si me dejan sola? ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿No? Y bueno, pues cerraría con esta parte importante que nos reportan los hijos en las diferentes investigaciones. Nosotros no pedimos que se fueran. Para mí lo importante es que esté conmigo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay preguntas o comentarios? Por allá. Tengo una pregunta. Sería similar, pero ¿cómo se compara este tipo de sintomatología o de tendencias de tristeza, etcétera, en niños y adolescentes en familias separadas? Porque aquí un fenómeno que puede ser común es que alguno de los padres esté ausente, ya sea por separación, por divorcio, por fallecimiento, etcétera. ¿Cómo se compararía en ese caso? A lo mejor en el caso del fallecimiento el niño asume que pues no, ya no va a regresar, ¿no? Tiene la conciencia. Pero seguramente puede haber escalas de tristeza o de alegría o de lo que sea similares. Me lo pregunto porque, los grupos que ustedes han tomado los han calificado con cierta escala, pero ¿cuál sería la referencia? Uno asumiría que la referencia sería el niño sano, aquel que pues sus padres no se van o no se ausentan, ese 15% que permanece con ellos, etcétera. Pero también podrían comparar con otro tipo de grupos con pérdidas, digamos, por llamarlo de alguna manera, similares, ¿no? Acabamos de estar en un evento de la Casa del Adolescente en Michoacán, donde les hicieron con otras escalas evaluación de sintomatología depresiva y de ansiedad a todos los pacientes que acuden a ese centro. Son jóvenes de 12 a 17 años. Y tenían niveles de ansiedad más altos los que vivían con familia nuclear que los que tenían papás separados, ¿no? Entonces, estoy absolutamente segura de que no es ninguna garantía de bienestar el que la familia continúe junta, ¿no? Sí, en el caso de la migración vemos que como quizá están tan habituados a que el papá se va, no se ponen tan mal cuando él se va, pero el que tu mamá también se vaya es una desprotección más grande. Tenemos una tesis de licenciatura muy, muy bella, conectada con su pregunta. Estuvimos explorando la ausencia del padre y de la madre por migración, por fallecimiento o por ausencia física, económica o afectiva. Y lo que encontramos es que la ausencia por migración es muchísimo mejor llevada que la ausencia, por ejemplo, de aquel padre que nunca reconoció a un hijo, ¿no? Lo que dices, pues ese es como lo más devastador emocionalmente, ¿no? Y en relación a la separación y al divorcio, pues traían más impactos emocionales que la migración.
Digo, yo aquí quizá el foco de la plática y la conversación ha sido explorar el impacto psicológico de la migración, pero por supuesto que no es el único factor que pudiera estar asociado con sintomatología depresiva, y también es cierto, no siempre todas las separaciones traen efectos de tristeza o de ansiedad. Tendríamos que ver en cada caso, ¿no? Y es un tema pues que requiere más estudio.